Ok, vamos a hacer estos ejercicios y tenemos lo siguiente. A ver, dice solución. A la parte 1, FU es 1 dividido en 2 raíz de 1 de U cuadrado más B cuadrado. Todo eso multiplicado por la derivada de los adentro, que sería 2U. O sea, U partido por la raíz de U cuadrado más B cuadrado. FB, lo mismo, pero con respecto a B. 1 sobre 2 veces la raíz de U cuadrado más B cuadrado por 2B. Se van estas dos y queda B sobre U cuadrado más B cuadrado. ¿Ya? Esa es una forma de escribirlo. También aquellos que trabajaron como con la potencia, con el exponente, podrían haber escrito que FU es U cuadrado más B cuadrado elevado a menos un medio, o B U cuadrado más B cuadrado elevado a menos un medio. ¿Ya? O sea, cualquiera de las dos cosas sería absolutamente válida. ¿Ok? Ya, ese era el primero. Vamos con el segundo. Entonces, el segundo era f de x, y era e elevado a x por e elevado a y, creo que era eso. Sí, y te piden las derivadas de primer orden, fx y fi. Bueno, fx, que uno lo puede escribir también como df a dx, sería la derivada de la exponencial, lo mismo, por la derivada con respecto a x de lo que está en el exponente. Como es x la variable, e a la i es constante, y derivamos x, y la derivada de x es 1, entonces nos queda e elevado a x por e elevado a i, todo eso por 1 por e elevado a i. Si usted quiere sumar los exponentes, lo podemos dejar de esta forma, de acuerdo a las propiedades de potencia. También es válido, ¿ya? O también podría dejarlo de esta manera. ¿Ya? Yo creo que así es como mejor presentado, a mi juicio. ¿Ya? De f a de i, la misma historia. La derivada de la exponencial, la misma, por la derivada con respecto a i del exponente. Y si observamos bien, ahora x es lo constante y derivamos e a la i, que es lo mismo. Entonces te queda e elevado a x por e a la i por x por la derivada de la exponencial, la misma. Entonces sería x por e elevado a i más x por e a la i. ¿Ya? Y ahí tendríamos el segundo ejercicio. ¿Bien? ¿Todo bien hasta ahora? Sí. Ya. Tercer ejercicio, f de x, y x por y dividido en x menos y. Entonces calcular las derivadas parciales de segundo orden. Entonces vamos a ver. A ver, primero, fx, la derivada parcial de f con respecto a x, tenemos un cociente, la derivada del primero y por el segundo sin derivar, menos el primero por la derivada del segundo, dividido por el segundo al cuadrado. Esto es x por y menos y cuadrado menos x por y, todo eso dividido en x menos y al cuadrado. Eliminamos, se quedó menos y, x menos y al cuadrado. Derivamos con respecto a y también. Bueno, con respecto a y como quiera. La derivada del primero también es un cociente, entonces la derivada del primero es 1, ¿cierto? Te queda x por el segundo sin derivar, menos
del primero por la derivada del segundo, que es menos 1, dividido en el segundo término al cuadrado. Entonces, ¿cómo nos quedaría acá? Quedaría x cuadrado menos xy más xy dividido en x menos y al cuadrado. Esto es, eliminar acá, queda x cuadrado sobre x menos y al cuadrado. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos las derivadas de toda la razón. Sí, acá arriba tendría que ir al cuadrado. Sí, muchas gracias. ¿Ya? Ahí tendríamos las derivadas de primer orden. Exactamente, cuando la constante está multiplicada no se elimina, porque acuérdense que las derivadas de una constante por una función, usted deja la constante afuera y se preocupa de la derivada solo de la función. ¿Ya? En cambio, cuando la constante está solita, la derivada de esa constante es 0. ¿Ya? ¿Ok? Ok. Alguien preguntó algo en el chat. Sí, pues eso estaba respondiendo. Ah, perdón. Sí, eso mismo estaba respondiendo. Sí, el menos y no debería ir al cuadrado, efectivamente. Yo me había equivocado acá porque se me fue multiplicar y por i. Ya hay cuadrado ahí. Sí. Ya, genial. Bueno, entonces ahora vamos a calcular fxx. Fxx es la derivada con respecto a x de la derivada con respecto a x. O sea, queremos derivar con respecto a x lo que ya derivamos con respecto a x arriba. Como estoy derivando con respecto a x, este menos y cuadrado lo sacamos y vamos a derivar esta expresión que está aquí, que la vamos a escribir como x menos y a la menos 2. Entonces, de acuerdo a las reglas de derivación que conocemos nosotros, esto sería menos y cuadrado por, bajamos el exponente, le restamos 1 y multiplicamos por la derivada de lo de adentro. La derivada con respecto a x de lo de adentro es 1. Por lo tanto nos queda 2y cuadrado por x menos y a la menos 3. Si usted quiere dejar el exponente positivo, ¿cierto?, de esta potencia, lo puede escribir de esta manera. Y ahí estaría. Bueno, ahí está fxx. Ahora, fii. Fii es la derivada con respecto a i de la derivada que ya se hizo con respecto a i, que sería esta que está acá. Entonces nos quedaría x cuadrado. Eso. Y nuevamente, como la derivada con respecto a i, su variable es i, entonces el x cuadrado queda afuera y derivamos con respecto a i la expresión que está en el paréntesis, que la vamos a escribir de esa manera. Luego, fii va a ser x cuadrado menos 2, x cuadrado menos y cuadrado a la menos 3. Perdón, nada que ver esos cuadrados. X menos y, ahí sí, a la menos 3 por la derivada de lo de adentro, que sería menos 1. Acuérdense que ahora la derivada es con respecto a y. Por lo tanto, la derivada de y es menos 1 por ese signo que está ahí adelante. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Queda 2x cuadrado, x menos y a la menos 3. Lo cual, si quieren sacarle el signo negativo al exponente, lo pueden escribir de esa manera. ¿Se entendió? Sí, sí, Profe, el 2x cuadrado no sería negativo. No, porque... No, sí, ya, ahí lo vi. Hay menos 1, sí, ahí lo transformo en positivo, gracias. Ya, vale. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Está todo claro?
¿Sí? Pues claro. Ya, perfecto. Nos falta una, fxy, si no me equivoco. Sí, nos falta fxy. Entonces, fxy es la derivada con respecto a y de la derivada con respecto a x. La derivada con respecto a x en este caso era, ahí está, menos y cuadrado sobre x menos y al cuadrado. Eso. Ya, entonces, acá, bueno, como es derivada con respecto a y, hay un cociente. Vamos a sacar ese signo menos, vamos a dejar afuera, y vamos a resolver la derivada de este cociente. Entonces, este cociente quedaría así. La derivada del primero, 2i, por el segundo sin derivar, menos el primero por la derivada del segundo. Baja el exponente, le restamos 1 por la derivada de lo de adentro, que es como con respecto a y, te queda en menos 1, dividido en el de abajo al cuadrado, que quedaría finalmente a la cuarta. Entonces, observemos aquí que tenemos algunos factores que se repiten. Tenemos el y, el x menos y el 2. Aquí hay una y, aquí está el x menos y ahí está el 2. Entonces, vamos a factorizar. Nos queda menos 2i, x menos y, y nos queda acá, esto se fue completo, aquí hay un cuadrado, se fue 1, queda 1. Menos por menos, más. Aquí se fue el 2, se fue el x menos y, se fue una y, quedó una y. Y abajo. Listo. Simplificamos. Esto quedaría al cubo. Y nos queda menos 2i, factor de x menos y más y, se van estos. Te queda x arriba. Y abajo te queda x menos y al cubo. O sea, usted puede escribirlo así. Menos 2x por y. X menos y al cubo. ¿Todo bien con esta derivada mixta? Creo que sí. Sí. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ahora vamos a hacer algunos otros ejercicios, ¿ya? Que podrían ser considerados tipo de evaluación, ¿ya? Y estos son los siguientes. Este es el ejercicio número 4. Ejercicio 4. Bueno, el ejercicio 4 va a ser este. Sea la función u de x, t igual a t sobre a cuadrado t cuadrado menos x cuadrado. Probar que utt es igual a cuadrado por uxx. Entonces, lo que hay que hacer aquí básicamente es derivar y reemplazar. Eso es todo. Y tenemos que comprobar esta igualdad, por supuesto. Entonces, solución. Decir que utt es a cuadrado uxx es lo mismo que decir que utt menos a cuadrado uxx es igual a 0. Ya es exactamente lo mismo. ¿Ya? Y eso por un simple despeje. Entonces lo que vamos a hacer ahora es simplemente reemplazar, derivar, reemplazar y comprobar esto que está aquí. Entonces, u de x, t, lo vamos a escribir así. ¿Ya? De esa forma. Para que la derivada sea más sencilla. Entonces,
ut es la derivada de u con respecto a t. Tenemos un producto, tenemos la derivada del primero, 1, por el segundo sin derivar, ya te queda a cuadrado, t cuadrado, menos x cuadrado, todo eso elevado a menos 1, más el primero por la derivada del segundo. Baja el exponente, y al exponente le restamos 1 por la derivada de lo que está dentro. Fíjense que la derivada de lo que está dentro es el a cuadrado acompaña la derivada de t cuadrado, 2t, y la derivada de x cuadrado 0, porque la variable es t. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Sería u sub t igual a cuadrado, t cuadrado, menos x cuadrado a la menos 1, menos 2a cuadrado t cuadrado, a cuadrado, t cuadrado, menos x cuadrado, todo eso a la menos 2. ¿Bien hasta aquí? ¿Vamos claros hasta acá? Sí, profe. Ok. Vamos a escribirlo esto en forma fraccionaria para que sea más sencillo de trabajar. U sub t va a ser mínimo común a cuadrado, t cuadrado, menos x cuadrado al cuadrado. Y aquí tendríamos a cuadrado, t cuadrado, menos x cuadrado, menos 2a cuadrado, t cuadrado. Pasamos los exponentes negativos a fracción, hacemos la suma de fracciones y quedaría esto. Entonces, finalmente esto quedaría menos a cuadrado, t cuadrado, menos x cuadrado, dividido abajo en a cuadrado, t cuadrado, menos x cuadrado al cuadrado. ¿Todo bien hasta acá? Ya. Voy a sacar ese signo menos, porque un poco nos molesta. Pareciera que uno pudiera simplificar, pero no se puede, porque al factorizar por menos, queda a cuadrado, t cuadrado, más x cuadrado, y abajo hay menos, entonces no podemos hacer ninguna simplificación ahí. Ya, listo. Derivando, nuevamente, ¿qué tenemos? Bueno, derivando nuevamente nos queda utt igual menos, tenemos la derivada de un cociente, así que aquí la derivada del primero, ¿ya? Con respecto a t sería 2a cuadrado t, ¿cierto? Porque la derivada de t cuadrado 2t por el a cuadrado, 2a cuadrado t. La derivada de esto es 0. Por el segundo sin derivar, menos el primero por la derivada del segundo. Bajamos el exponente, le restamos 1 y derivamos lo que está dentro, que sería 2a cuadrado t. Listo. Todo eso dividido en el cuadrado del segundo. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Tenemos factores comunes que sacar aquí. Menos, vamos a ver cuáles son. Tenemos 2a cuadrado t, 2a cuadrado t, y tenemos este término sin el cuadrado. Entonces, saquémoslo como un factor común. Les quedaría 2a cuadrado t, a cuadrado, t cuadrado menos x cuadrado, factor d. Adentro me va a quedar uno de estos. Aquí me equivoqué. Nadie dijo nada, pero
Era t aquí y al otro lado x. ¿Ya? Tanta letra uno se confunde. Ahí está. Ya. Queda uno de esos. ¿Sí? Tal cual como lo habíamos dicho. Y al otro lado va a quedar un 2 a cuadrado t cuadrado más x cuadrado. Abajo, a cuadrado t cuadrado menos x cuadrado y todo eso a la cuarta. Entonces podemos simplificar. Te queda el cubo. Y te quedaría utt igual a menos 2 a cuadrado t factor de a cuadrado t cuadrado menos x cuadrado menos 2 a cuadrado t cuadrado menos 2x cuadrado. Todo eso dividido en a cuadrado t cuadrado menos x cuadrado y todo eso al cubo. Hacemos la reducción. Si ven algún error me avisan. Y aquí les quedaría este con este, te queda menos a cuadrado t cuadrado menos 3x al cuadrado y abajo todo eso al cubo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Disculpe, diga. ¿podría repetir el proceso? El reciente. ¿Que repita todo? No, el último que hizo. Ah, lo último que hice fue sumarlo. Fue sumar esto. Ah, ya. Esto de aquí con esto de acá da menos 1. Y este de aquí con este de acá da menos 3. Eso. Ah, ya. Disculpe que problema de conexión nomás. No, no se preocupe. ¿Ya? Ok, bueno, podríamos sacar el signo, ¿ah? Como para que no moleste. Te queda 2 a cuadrado t cuadrado más 3x cuadrado. Y abajo dejarlo en a cuadrado t cuadrado menos x cuadrado y todo eso al cubo. ¿Ya? Entonces ahí ya tendríamos UTT. Bueno, es un poco largo, claramente, porque ahora vamos a hacer lo mismo, pero con UXX. Pero es un poco más corto, ¿ya? Porque como U de XT esté dividido en eso, entonces cuando yo quiero calcular U sub X, me doy cuenta de que la variable de arriba es constante para esta derivada. No es T, no es X, sino que es T. Por lo tanto, la sacamos y derivamos con respecto a X todo lo demás, y eso puede ser escrito como una potencia. De esa manera. Entonces, ahí nos quedaría así. T, bajamos un 1, a la menos 2, por la derivada de lo que está dentro. Y aquí, como es con respecto a X, nos queda menos 2X. Entonces, U sub X nos quedaría así. Menos por menos más, que queda 2XT dividido en a cuadrado t cuadrado menos x cuadrado y todo eso elevado a 2. ¿Se entendió esta parte? Sí. Ya. Ahora nuevamente UXX. Bueno, aquí sí hay cociente. No consideré el a cuadrado en la cadena porque el a cuadrado está acompañando a la variable t y ahora estoy derivando con respecto a x, por lo tanto esta derivada completa sería 0. ¿Sí? Ya. Ok, entonces nuevamente, derivamos con respecto a x todo esto. El 2t dejémoslo afuera. Y nos queda la derivada de un cociente.
La derivada del primero sería 1 por el segundo sin derivar, menos el primero, que es x, acuérdense que el 2t lo dejamos fuera, por la derivada del segundo. Bajamos el exponente, le restamos 1, derivamos acá adentro, sería menos 2x. Todo eso dividido en el segundo término al cuadrado, que quedaría todo a la cuarta. Por lo tanto, nuevamente tenemos factores comunes. Estos factores comunes, ¿cuáles son? Bueno, observamos claramente este. Todo lo demás no lo es. Por lo tanto, ¿cómo nos quedaría? (2t) a cuadrado t cuadrado menos x cuadrado, factor de a cuadrado t cuadrado menos x cuadrado, queda 1, y acá se fue completo, te queda 2 por 2, sería 4x cuadrado. Menos por menos sería más. A la cuarta. Entonces podemos simplificar. Te queda el q y te queda uxx igual a 2t. Hacemos la suma. Quedaría a cuadrado t cuadrado menos, no, perdón, más 3x al cuadrado dividido a cuadrado t cuadrado menos x cuadrado, y todo eso es q. Bueno, entonces ya tenemos ya toda la expresión, y ahora lo que tenemos que hacer simplemente es hacer este cálculo. UTT menos a cuadrado UXX. Entonces, al hacer toda la derivada, nos queda lo siguiente. UTT menos a cuadrado UXX es, bueno, UTT es todo eso. De hecho, lo voy a copiar. Lo copió lejos, pero ahí está. Ese es UTT. Menos a cuadrado UXX. Y al momento de hacer ese cálculo, nos damos cuenta de que son los mismos términos, pero con signo cambiado. Por lo tanto, se eliminan y nos queda que esto es igual a 0. O sea, UTT menos a cuadrado UXX es 0. Y eso es lo mismo que decir que UTT es a cuadrado UXX. Ahí está demostrada la proposición. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Qué se hizo ahí? ¿Mm? Disculpe, ¿qué se hizo ahí? ¿Qué dice aquí? Sí, esa flechita que está al medio. Ah, dice, esto es equivalente a. Ah, Eso significa esa flechita. ¿Ya? ¿Hay alguna otra pregunta? no, lo entiendo. Perfecto.